Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair Álvarez y voy a hablar sobre algunos conceptos básicos de control 1. Como primera definición es entrada. Son señales que se alimentan y que pueden ser alteradas. En particular, las entradas se diferencian de los estados. Salida. Son señales resultantes que fueron alteradas por el sistema de control correspondiente. Planta. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación en particular. De igual manera, se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar, como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial. Como pueden ver, aquí estas serían las entradas operadas por un operador y aquí está la planta, que puede ser un horno de calefacción o un reactor químico. Perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada. Procesos. Se define proceso como una operación o un desarrollo natural, progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que se suceden uno a otros de una forma relativamente fija y que conducen a un resultado a propósito determinados, o una operación artificial o voluntaria que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos controlados sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinado. Se llamará proceso a cualquier operación que se va a controlar. Algunos ejemplos son los procesos químicos, económicos y biológicos. Control. Significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar al sistema la variable manipulada para corregir o limitar la desviación del valor medido respecto al valor deseado. Sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objeto determinado. Un sistema no está necesariamente limitado a los sistemas físicos. El concepto de un sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y dinámicos, como los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse en un sentido amplio que comprenda sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. Es la combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objeto determinado. Como ejemplo tenemos este sistema. Es un invernadero. Como entrada tendremos un pulverizador y un calefactor. Dentro del sistema vamos a tener componentes que en la salida nos pueda dar una humedad relativa y una temperatura adecuada. Un sistema de control es un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. Algunos elementos básicos serán los siguientes: un transductor, puede ser un sensor o un transmisor, un controlador y un actuador. Acá están los elementos que componen un sistema de control, como habíamos dicho, un controlador, un actuador y un proceso. La importancia de estos componentes radica en que estos realizan las tres operaciones básicas que deben estar presentes en todo sistema de control. Estas operaciones respectivamente son medición. La medición de la variable que se controla se hace generalmente mediante la combinación de sensor y transmisión, que es lo que hace un transductor. Decisión. Con base en la medición, el controlador decide qué hacer para mantener variable en el valor que se desea. Y acción. Como resultado de la decisión del controlador, se debe efectuar una acción en el sistema. Generalmente esta es realizada por el elemento final de control, que es por un actuador. Estas tres operaciones son forzosas para todos los sistemas de control.
La toma de decisión puede realizarse con un sistema de control en lazo abierto o en lazo cerrado. En el diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado, donde se obtiene una entrada de referencia, cuando esta señal entra al sistema, lo que hace el controlador comienza a comparar la señal de salida con la entrada de referencia. Cuando la señal de salida no es la deseada, entonces se generará una señal de error que propicia una acción de control. Para realizar la acción de control, se provee una señal de control que por lo general es de potencia baja, y por ello se requiere amplificar o adecuar antes de operar el actuador. Una vez que se transmite la señal al actuador, esta acciona una función que genera un efecto sobre el proceso, teniendo como consecuencia una señal en el transductor. El transductor produce una señal y nuevamente se tiene la medición de la variable física en la entrada de referencia, la cual se vuelve a comparar para verificar que no exista una desviación. En caso de presentarse una señal de error, el ciclo se repite. ¿Qué es lo que hace el transductor? Otra definición es la linealización. El proceso de la linealización quiere decir que la representación matemática de un problema tenga una aproximación lineal, o que por medio de un cambio de variables el problema se haga lineal en el sentido de las ecuaciones correspondientes que contengan solo la primera potencia de las variables involucradas en el sistema considerado. Control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Aquí solo se especifican con este término las perturbaciones impredecibles, ya que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del sistema. Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el centrifugado en la lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. Aquí tenemos varios ejemplos de lazo abierto. Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo cerrado. Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado usan la retroalimentación desde un resultado final para ajustar la acción de control en consecuencia, como es lo que estamos viendo aquí con un sensor. Un sistema lineal, en matemáticas y álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como un sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales, es decir, un sistema de ecuaciones en donde cada ecuación es de primer grado, definidas sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. Sistema no lineal. En matemáticas, los sistemas no lineales representan sistemas cuyo comportamiento no es expresable como la suma de los comportamientos de sus descriptores. Más formalmente, un sistema físico, matemático o de otro tipo es no lineal cuando las ecuaciones de movimiento, evolución o comportamiento que regulan su comportamiento de sistemas no lineales no está sujeto al principio de superposición, como lo es un sistema lineal. Un sistema lineal deben de cumplir el principio de homogeneidad y superposición. Variable controlada. Es el parámetro más importante del proceso, debiéndose mantener estable, sin cambios, pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el sistema. Su monitoreo a través de un sensor es una condición importante para dar inicio al control. La variable manipulada es la que se modifica para afectar directamente a la variable controlada. Es la herramienta para modificar la variable directa en el proceso. Es la cantidad que se encarga de variar los instrumentos finales de control. También es el mensaje del controlador que transmite modificadores para lograr lo esperado de la variable controlada. Un ejemplo de variable manipulada
sería la señal eléctrica en un control digital de presión. Aquí tenemos otros ejemplos donde está la entrada y aquí tenemos la variable manipulada donde está en medio de un actuador o un elemento final de control y entre el proceso. Aquí tenemos la variable controlada que está después de un proceso. La variable controlada toma valores en un rango continuo. Se mide y se actúa continuamente sobre un rango de valores del actuador. Variable controlada, aquí lo tenemos. Histeresis. Está definida como la diferencia entre los tiempos de apagado y encendido del controlador. El usar un controlador de acción de dos posiciones da como resultado una oscilación de la variable controlada X. Para determinar la regulación del controlador, son importantes los parámetros amplitud y periodo de tiempo de la oscilación. La oscilación depende de muchos factores. El periodo de tiempo está en función del tiempo muerto del sistema y la posible histeresis del controlador. La histeresis también está directamente influenciada por la amplitud de la oscilación, la cual es adicionalmente dependiente de los valores del factor de histeresis, X, y la magnitud del escalón en la variable de entrada. Parte de la histeresis tenemos como características es tu tiempo muerto del sistema. Aquí se está reflejando. Valor de referencia W, el periodo de la oscilación, y XM, ancho de sobreimpulso de la oscilación. Como estamos viendo en la figura 8.1, muestra las características dinámicas de un sistema de regulación usando un controlador de dos posiciones en una planta integral sin compensación como un resultado del tiempo de retardo en la planta y con histeresis igual a 0. La oscilación se produce con un periodo de tiempo de t es igual a 4t por u. Función de transferencia. Es un modelo matemático que a través de un cociente relaciona la respuesta de un sistema modelada a una señal de entrada o excitación, también modelada. En la teoría de control, a menudo se usan las funciones de transferencia para caracterizar las relaciones de entrada y salida de componentes o de sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales e intervariantes en el tiempo. Acá tenemos un ejemplo de función de transferencia. 1.2. Diagramas de bloques. Un diagrama de bloques en la teoría de control es una representación gráfica del funcionamiento de cada uno de los componentes que conforman un sistema dentro de un proceso, dando las direcciones y flujos que las diversas señales dentro del propio sistema pueden tomar para alcanzar un comportamiento por el operario del proceso. Tenemos un ejemplo de un diagrama de bloque. Elementos de un diagrama de bloques. En un diagrama de bloque existen diferentes elementos que cumplen una determinada función dentro de un diagrama en bloques. Por ejemplo, señales. Son todas las flechas que componen el diagrama. En este caso, tenemos la señal X, que es una señal de entrada. Señal Y, que es una señal de salida. Y señal E, que es una señal de error. Se puede apreciar que cada señal únicamente posee una sola dirección y que por lo general tiene su comienzo en un elemento y termina en otro elemento. Bloques. Representan una función de transferencia de algún componente dentro de la estructura de control, como por ejemplo una válvula, un motor, algún sensor, el proceso o un controlador, etc. En este caso tenemos dos bloques que aquí podemos observar es el bloque G y bloque H. Un punto de suma es representado como un círculo, muchas veces con una cruz en el medio, que indica una operación de suma o resta. En este caso se está restando la señal X con la señal de salida que produce el bloque H. Bifurcación. En un punto desde el cual la señal proviene de algún bloque puede tomar paralelamente diferentes caminos para llegar a otros bloques. En este caso, la bifurcación
está representando la señal de salida del bloque G, que la proporciona la señal y puede ir directamente como salida, y que a la vez está yendo para la entrada del bloque H. Esta es la bifurcación. Antes de comenzar a resolver ejercicios de control usando el diagrama de bloques, será importante tener como punto inicial los fundamentos del álgebra de bloques de un sistema de control. Aquí tenemos esta tabla, que es reglas para reducción de diagramas de bloques. 1.3. Flujos de señal. Es una representación gráfica de las señales que se representan en un sistema mostrando la relación y flujo entre ellas. Un diagrama o gráfico de flujo de señal consiste en una red en la cual los nodos están conectados por ramas con dirección y sentido. Cada nodo representa una variable del sistema, y cada rama conectada entre dos nodos actúa como un multiplicador de la señal, y ésta fluye solamente en un sentido. El sentido del flujo de la señal se indica por una flecha ubicada en la rama, y el factor de multiplicación aparece a lo largo de la rama. El gráfico despliega el flujo de señales de un punto del sistema a otro, y da las relaciones entre las señales. Los elementos básicos necesarios para la construcción de un diagrama de flujo de señales son los siguientes. Señal, variable del sistema de ecuaciones. Nodos, se utilizan para expresar variables y es el punto donde aparece la señal. Un nodo suma las señales de todas las ramas de entrada y transmite una suma a todas las ramas de salida. Ramas son segmentos lineales que tienen ganancias y direcciones asociadas. La señal se transmite a través de una rama solamente en la dirección de la flecha. Nodo de entrada, fuente, en un nodo que tiene solamente ramas de salida. Nodo de salida, que es un pozo, es un nodo que tiene solamente ramas de entrada. Trayectoria, es una sucesión continua de ramas que se dirigen en la misma dirección. Trayectoria directa, es una trayectoria que empieza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida, a lo largo de la cual ningún nodo se atraviesa más de una vez. Lazo, es una trayectoria que se origina y termina en el sistema nodo y en donde ningún otro nodo se atraviesa más de una vez. Ganancia de la trayectoria, es el producto de las ganancias de las ramas de trayectoria. Lazos disjuntos, son lazos que no comparten ningún nodo en común. Para finalizar, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo de señales, con todas las características o componentes que tiene un flujo de señal. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.